En realidad, este tema histórico, pocas veces tratado en las aulas, de manera desafortunada, puesto que en muchas ocasiones en la historia es donde podemos encontrar las bases, los fundamentos de las instituciones que hoy nos rigen. No por nada algún filósofo del derecho ha expresado que para poder reflexionar en torno a las instituciones de un orden jurídico es importante conocer la historia del derecho, el derecho comparado y el derecho positivo. Y en virtud de que este foro está orientado a tratar sobre los principios del derecho penal liberal en la Constitución de Apatzingán, así como de los albores del sistema de justicia penal mexicano y su evolución e involución bicentenaria. Esto es, mi intervención tendrá que ver un poquito con cómo surge el principio de presunción de inocencia en la Constitución de Apatzingán, y a la vez daré una breve reflexión de cómo se ha ido tratando este tema en el ámbito jurídico mexicano a partir de la instauración de la Constitución de 1917, y iremos viendo cómo de alguna manera, a través de diversos criterios de interpretación, los máximos tribunales han dicho sobre el establecimiento o no definitivo de este tema, hasta llegar a estas últimas reflexiones que hemos escuchado de nuestro querido maestro, el doctor Julio Hernández Pliego, de la instauración de la reforma de 2008 y cómo es concebido últimamente, y digo últimamente, la semana pasada, acaba de haber 3 criterios de interpretación en torno al principio de la presunción de inocencia. De esta manera, pues, se parte de la base de considerar que una constitución es la suma de los factores reales del poder, según la definición de Ferdinand y Lassalle. De esta manera, es fácil entender por qué en un momento de la historia de México fue necesario unir fuerzas para liberarse del Imperio Español. Y entender también cómo un criollo, don Ignacio López Rayón, y un mestizo, don José María Morelos y Pavón, unieron sus ideales para lograr liberar a México de la prolongada opresión de los españoles. Hay por allí algunos pasajes de la historia que narran la vida de Morelos y la oposición contraria de la vida de Rayón. Es decir, Morelos, una persona que tuvo complicaciones familiares, un huérfano, tuvo la necesidad de trabajar en el campo, de servirle al amo, y por otro lado, don Ignacio López Rayón, perteneciente a una casta, que, como dato nada más, el día que nace uno de sus hijos, organiza un desfile militar. Entonces, ¿cómo es posible poder unir a 2 personajes con condiciones sociales diferentes? Para ello bastó fundir ideales como la libertad, la soberanía, la igualdad, la propiedad, y dentro de todos estos ideales también se marcó que todo ciudadano se reputa inocente mientras no se declare culpable. Así es como nace el principio de presunción de inocencia en el artículo 30 de esta Constitución. Otros principios, ya se ha dicho, que surgen con la Constitución de Apatzingán son el principio de reserva, precisamente por el principio de división de poderes, donde a cada uno de los órganos le estaba destinada una función en concreto, el principio de igualdad, el principio de juicio previo y derechos como el de libertad, ya dijimos propiedad, la inviolabilidad de domicilio, entre otros. De esta manera, pues, no es difícil comprender,
que en la esfera de lo jurídico existen un grupo de principios universales que no deben su existencia a ninguna decisión legislativa. Tampoco tienen su origen en la jurisprudencia o la costumbre, como normalmente se cree. Y sin embargo, son válidos para todo el ámbito del derecho. La presunción de inocencia es uno de ellos. Por lo menos así lo han reconocido en nuestro derecho mexicano los máximos tribunales, y así está establecido, como he insistido en otras intervenciones, desde la primera Constitución mexicana, y la cual, aunque nacida el 22 de octubre de 1814, hoy la veneramos con este evento académico, la Constitución de Apatzingán. Dividida en dos apartados, el primero dedicado a los principios y elementos constitucionales, que a su vez se contiene en 6 capítulos, y el segundo orientado a la forma de gobierno, y también subdividido en 22 capítulos, el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, mejor conocido como Constitución de Apatzingán, es un documento que recoge el sentir del pueblo novohispano, principios y valores que fueron delineados previamente por Ignacio López Rayón, José Sixto Verduzco, José María Liceaga, don Andrés Quintana Roo y desde luego don José María Morelos y Pavón. Y es donde tiene su nacimiento el principio de presunción de inocencia. El primer paso para lograr este objetivo fue la organización de la Suprema Junta Nacional de América, en la cual los principales líderes insurgentes se congregaron para elaborar los presupuestos necesarios para continuar la lucha. Y como debían lograrla, se fundaron en un solo grupo, reunidos en el primer Congreso Constituyente de la Náhuatl, en Chilpancingo de los Bravo Guerrero. Se denominó Suprema con el fin de reunir la autoridad necesaria para poder dar orden a todas las acciones insurgentes, y americana, porque de esa manera se otorgaba la representación de los territorios de la colonia. Con la aprobación de dicha Constitución, que tuvo como origen el movimiento insurrecto de 1810 de cara a lograr la independencia de México, se pretendía que en el ámbito de la impartición de justicia, esta fuera incluyente e igual para todos, lo que implicaba desaparecer tribunales especiales, como los que disfrutaban los españoles, e incluso también diluir el Santo Oficio. Además, las leyes judiciales serán las únicas encargadas de aplicar las penas a los delincuentes. La Constitución de Apatzingán, pues, surge de los elementos constitucionales redactados, como ya se dijo, por Ignacio López Rayón, y derivados de las sesiones que sostuvo la Suprema Junta Nacional de la América. Entre otros de los responsables de crear este instrumento constitucional fueron, como ya se dijo, Andrés Quintana Roo, Carlos María de Bustamante y José Manuel Herrera, quienes lo tuvieron listo el 22 de octubre de 1814, para presentarlo ante el Supremo Gobierno americano y ante los diputados. La presunción de inocencia tiene que ver con un aspecto histórico, como se ve, y también con consideraciones formales. Formalmente, el principio de la presunción de inocencia se establece en el artículo 30 de la Constitución, cuyo texto establecía de forma literal: todo ciudadano se reputa inocente mientras no se declare culpable. Desde ahí, la presunción de inocencia se considera como un principio que protege, dentro de un proceso penal, la libertad de las personas, pero también la honra y el buen nombre. Es un principio que ha estado siempre en nuestra Constitución, sin embargo, muy desatendido en la práctica. Ello, a pesar de que no se desconoce que el poder punitivo del Estado no debe ser utilizado arbitrariamente ni de cualquier forma para proteger la convivencia humana de la sociedad. Ciertamente, actualmente hay un caos, tanto social como jurídico, por lo que es necesario limitar las libertades a través del derecho penal. Sin embargo, como dice un penalista alemán, Hans Henry Jesche,
Esto solo puede hacerlo de forma compatible con el nivel cultural general de la nación. De ahí que lo primero es que todos sepan a qué se refiere este principio de presunción de inocencia. La presunción de inocencia representa una actitud que repudia el sistema procesal inquisitivo surgido en la Edad Media, en el cual el acusado debía precisamente comprobar la improcedencia de la imputación de que era objeto. Así pues, la presunción de inocencia es un estado que guarda el alma limpia de la culpa. Esta forma de comprender el principio de presunción de inocencia ha sido entendido por los máximos tribunales a partir de 1933, es decir, de manera general se entiende que el principio de presunción de inocencia fue reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir del criterio emitido en el año 2002, y sin embargo, revisando los propios criterios, se advierte que es en el año de 1933 que la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoce en un criterio relativo al delito de contrabando el principio de presunción de inocencia en los siguientes términos. Dice: delito de contrabando. El hecho de que el señalado como autor de un contrabando no justifique plenamente ante las autoridades aduanales la legal procedencia de una mercancía no autoriza a éstas para recogerlas e iniciar el procedimiento administrativo correspondiente, ya que tal cosa equivale a imponer al poseedor de las mercancías la obligación de demostrar su inocencia en un delito de contrabando que se presume cometido por él. Más o menos, este es el primer criterio de interpretación que se da relacionado con el principio de la presunción de inocencia. Sin embargo, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un criterio del año de 1946, da el traste con lo que se avisoraba debía ser el principio de presunción de inocencia en el orden jurídico mexicano, al pronunciarse en un tema de auto de formal prisión. Y dice: auto de formal prisión. Aun cuando existan datos o presunciones contradictorias, basta la presunción de responsabilidad para que el auto de formal prisión no viole las garantías individuales, puesto que durante el curso del proceso el reo se encuentra en posibilidad de acreditar su inocencia. Y como ya se ha dicho, es hasta el año de 2002 cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al hacer una interpretación sistemática de diversos criterios, de diversos artículos, de la propia ley fundamental, donde establece que el principio de presunción de inocencia está reconocido a partir de la instauración de la Constitución de 1917. De esta manera es como los máximos tribunales del país han reconocido el estado actual del principio de presunción de inocencia hasta llegar a la reforma constitucional de 2008, y donde el artículo 20 recoge de manera expresa lo que debe ser el principio de presunción de inocencia en el apartado A, fracción primera del referido numeral.